Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo voy a montaros el chasis 3D para el Audi S1 de Scalestri. Chasis en línea, monobloc, sin soporte motor. Os voy a enseñar todo lo que necesitamos para montar un chasis de este tipo. Por supuesto el chasis, el coche al que vaya destinado, herramientas, grasa, aceite, cable, las sujeciones de los cojinetes, que esto ya viene con el chasis 3D, las llantas, guía, tornillos para la carrocería y para el motor, corona en línea, piñón en línea, unos cojinetes, motor, neumáticos delanteros, traseros, los ejes, llantas delanteras y traseras. Y con todo esto vamos a montar el chasis. Aquí tenemos el chasis y lo primero que vamos a hacer. Estos chasis vienen con imperfecciones, restos, rebabas, etcétera. Entonces tenemos que ir limándolo un poquito para que nos vaya en pista perfectamente. Dónde van los ejes, dónde va la guía, etcétera, ¿no? Ahora vamos a empezar a montarlo. Por supuesto, necesitamos soldar el cable al motor. Pero bueno, yo voy a ir montándolo y luego ya iremos haciendo eso. Bueno, para montar, por ejemplo, el piñón en el motor, imprescindible tener el clavador extractor de piñones. Ya tenemos el piñón colocado. Pasamos a colocar el motor. Bueno, pues ahora que hemos montado el motor, vamos a sujetarlo con los tornillos del motor. Primero, atornillamos pero sin apretar, para que queden bien ajustados. Una vez de que los dos estén más o menos casi prietos, ahora sí apretamos a tope o lo máximo posible y ahí el motor queda perfectamente sujeto. Ahora pasaríamos a montar el eje trasero. Cogemos el eje, la corona, los cojinetes y lo colocamos. De momento no apretamos el tornillo de la corona para poder centrar bien el eje. Sin apretar aún el tornillo, podemos probar y vemos que anda un poco como que tiene rozamiento, no anda fino. Ahora le echamos aceite. Es bueno tener a mano un papel para tener todo bien limpio. Lo giramos para que penetre bien el aceite y ahora vemos que va mucho más fino. Muy bien.
centramos más o menos el eje y ahora sí apretamos el tornillo. Comprobamos y gira perfectamente. Vamos a colocar ahora las llantas. Las traseras son un poco más grandes que las delanteras. Esto puede ser así o pueden ser iguales, ¿eh? Fijaros cómo gira fino y suave. Ahora vamos a sujetar los cojinetes al chasis. Con estas piezas que ya vienen con el chasis. Bueno, pues ya tenemos colocado el eje trasero. Vamos a terminar con él. Podemos poner el eje delantero, pero bueno, ya terminamos con el eje trasero. Le vamos a colocar los neumáticos. Neumáticos con grip. Todo depende del coche, si bascula, si tiene suspensión, si la pista tiene mucho grip o poco grip. Dependiendo de eso, colocaremos unos neumáticos con más o con menos grip. Vamos a pasar ahora, por ejemplo, al eje delantero. El eje delantero tiene para colocarle aquí unos tornillos para ajustar la altura del eje. Y aquí abajo también. Son unos tornillos M2. De este tipo. Tenemos varios. Más cortos. Un poco más largos. Bueno. Y ahora los de arriba. Pasamos ahora a colocar el eje delantero. Como podéis comprobar, tiene demasiado juego entre la llanta y la sujeción del eje. Aquí hay que ponerle unos separadores que podemos comprarlos o nos los podemos hacer nosotros, como ya os he dicho en algún vídeo, con los palos del chupa chups. Yo tengo ya aquí unos hechos, pues se los voy a colocar. Uno a cada lado. Centramos más o menos el eje, luego ya ajustaremos. Que el eje gire perfectamente. Ahora con los tornillos, apretándolos un poquito, hacemos que el eje gire más fino.
Colocamos los neumáticos delanteros de perfil bajo y sin grip, por supuesto. Y ya tendríamos el chasis 3D casi montado. Nos faltaría la guía y los cables. Y por supuesto engrasar corona y piñón. Bueno, tenemos ya el cable pelado y necesitamos los conectores con la trencilla. Hay diferentes tamaños, como podéis ver. Yo creo que en este caso con los pequeños nos valdría. Para aprovechar siempre el cable al máximo, tenemos un cable de 1 metro, por ejemplo, metemos un extremo del cable, estiramos del todo, dejamos por ahí un poquito de cable de sobra y cortamos. Y ahora vamos con el otro. Ahora ya nos quedaría pelar estos dos extremos del cable, soldarlos al motor, ajustarlo todo bien, haremos varias pruebas con el chasis en la pista y colocarlo en la carrocería y a correr y a disfrutar. Nada más. Como este vídeo del montaje ha sido un poco largo, la prueba del coche con este chasis la haremos en un siguiente vídeo. Y bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.